Bienvenido a un ejemplo sobre cómo factorizar un trinomio en la forma ax al cuadrado más bx más c utilizando la técnica de agrupación cuando a no es un factor común. Al observar el trinomio dado, tenemos 4x al cuadrado negativo más 8x más 21. Recuerde que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el máximo factor común, pero en este caso, no hay nada que descartar, porque el mayor factor común es 1. Sin embargo, observe que un coeficiente principal es negativo. Al factorizar, casi siempre preferimos tener el coeficiente principal sea positivo, y debido a esto, podemos comenzar factorizando uno negativo de los tres términos. Factorizamos uno negativo del trinomio dado. Tendremos negativo una vez. Pongamos el factor resultante entre paréntesis. Si factorizamos negativo de negativo 4x al cuadrado, nos quedamos con positivo 4x cuadrado. Si factorizamos uno negativo a partir de 8x positivo, nos quedamos con 8x negativo, que escribiremos como menos 8x. Si factorizamos uno negativo de 21 positivo, nos quedamos con 21 negativo, que escribiremos como menos 21. Observe cómo distribuimos uno negativo, todavía tenemos negativo 4x al cuadrado más 8x más 21. Y ahora usaremos el factor agrupando la técnica para factorizar el trinomio dentro de los corchetes. Para hacer esto, primero encontramos dos enteros, que llamaremos r y s, que tienen un producto igual a veces c elevado al coeficiente de x al cuadrado y c es el término constante, y la suma es igual a b donde b es el coeficiente del término x. Así que estamos buscando dos enteros, r y s, que tengan un producto de a veces c y tengan una suma de b. Una vez que encontremos r y s, escribiremos el trinomio dado en la forma ax al cuadrado más rx más sx más c, y factorizar por agrupación. Entonces usamos los valores de r y s para escribir el término x o grado un término como una suma o diferencia. Entonces, al observar el trinomio dentro de los corchetes, observe que a es igual a 4, b es igual a 8 negativo y c es igual a 21 negativo. Entonces, para encontrar los valores de r y s, estamos buscando dos enteros que tengan un producto igual a veces c es 4 veces negativo 21, que es negativo 84, y que tienen una suma de b que es negativa 8. Observe cómo, debido a que el producto es negativo, un entero será positivo y un entero será negativo. Para ayudarnos a encontrar el valor de r y el valor de s, enumeremos los pares de enteros que tienen un producto de 84 negativo. Comencemos con negativo 1 por 84, así como negativo 84 por 1. Y podemos tener negativo 2 veces 42, así como negativo 42 veces 2. Debido a que hay tantos pares de enteros que tienen un producto de 84 negativo, puede ser útil utilizar la factorización prima de 84 para ayudarnos a determinar algunos de estos productos. Observe cómo se observa la factorización prima. Si usamos el factor de 3, 84 es igual a 3 veces 2 veces 2 veces 7, que es 28. Lo que significa que para el negativo 84, podríamos usar negativo 3 veces 28, así como negativo 28 veces 3. Y como 2 por 2 es 4, y 84 es igual a 4 por 3 por 7, que es 21, lo que significa que podríamos usar 4 por 21 negativo. Así como negativo 21 veces 4. Mirando hacia atrás a la factorización prima de 84, observe cómo 2 por 3 es 6 y 2 por 7 es 14, y, por lo tanto, 6 veces 14 es igual a 84. Entonces, para 84 negativo, podemos usar negativo 6 veces 14, así como negativo 14 veces 6. Y finalmente, porque 2 veces 2 por 3 es 12, 12 por 7 es igual a 84. Entonces, para 84 negativos, podríamos usar 12 por 7 negativos. Así como negativo 7 veces 12. Ahora recuerde, estamos buscando los dos enteros que tienen un producto de 84 negativos, pero también tienen una suma de 8 negativos. ¿Qué medidas estamos buscando los enteros negativo 14 y positivo 6? Nuevamente, porque negativo 14 veces 6 es igual a 84 negativo. Y negativo 14 más 6 es igual a 8 negativo. Entonces, dejemos que r sea igual a 14 negativo, y s igual a 6 positivo. Eso significa que escribiremos menos 8x como menos 14x más 6x. Y luego factorizaremos agrupando. Así que tenemos paréntesis negativos una vez, tenemos 4x al cuadrado.
De nuevo, vamos a escribir menos 8x como menos 14x más 6x, y todavía tenemos menos 21. Y luego factorizaremos los cuatro términos dentro de los corchetes usando la técnica de factorizar agrupando. Entonces dividiremos estos cuatro términos en dos grupos, factorizamos el mayor factor común de 4x al cuadrado menos 14x y de 6x menos 21. Y deberíamos tener un factor binomial común. Factorizando 4x al cuadrado menos 14x, el máximo factor común es 2x, así que factorizaremos 2x. Factoriza 2x de 4x al cuadrado, nos quedan 2x. Si factorizamos 2x de 14x negativo, nos queda 7 o menos 7. Y ahora mirando solo las 6x menos 21, observe como el máximo factor común es 3, así que factorizaremos 3 positivos, entonces escribiremos más 3. Si factorizamos 3 de 6x, nos quedan 2x. Si factorizamos 3 de 21 negativos, nos quedamos con 7 negativos o menos 7. Observe cómo observando los productos dentro de los corchetes, los productos tienen un factor común de 2x menos 7. Entonces factorizaremos 2x menos 7 de estos dos productos. Entonces negativo una vez, factorizando 2x menos 7 tendremos la cantidad 2x menos 7 multiplicado por el factor restante de 2x más 3. Así que esto ahora se factoriza correctamente. Pero normalmente lo vemos en una forma diferente. Ahora podemos quitar los corchetes y, en lugar de escribir uno negativo, simplemente podemos poner un signo negativo frente a los dos factores binomiales. Entonces esta forma es equivalente a negativa, y la cantidad 2x menos 7 veces la cantidad 2x más 3. De nuevo, estas dos formas son equivalentes, pero esta es la forma más común para la forma factorizada del trinomio dado. Espero que hayas encontrado esto útil.